Un elemento crucial que distingue a las personas que tienen éxito en la vida es que viven con sentido de propósito. Entienden que su vida tiene sentido. Lo que hacen tiene sentido de dirección. Sienten que están en un viaje, en una travesía hacia algún punto en la vida. Eso es lo que distingue a las personas que tienen éxito. Y no midan el éxito con dinero. Hay personas que no tienen dinero, pero son exitosas porque tienen vidas buenas, vidas agradables, familias hermosas, porque son personas que han vivido con felicidad. Lo triste del caso es que la mayor parte de los seres humanos viven sin pensar en el mañana. La mayor parte de la gente vive pensando nada más en qué voy a hacer hoy y qué necesito hoy. Para decirlo de una manera un poquito más prosaica, hay personas que nada más viven pensando en cómo se van a llenar la panza hoy. No piensan en el mañana, no piensan en el futuro. Nosotros vivimos en una cultura donde se entiende que hacer cosas que le destruyen a usted el cuerpo son divertidas. Entonces usted ve personas que están tomando grandes cantidades de alcohol. El cuerpo no está hecho para metabolizar eso. El cuerpo no está hecho para que usted se tome una botella completa de mezcal o de aguardiente o de vodka. Usted hace eso y su pobre hígado dice, no, yo no puedo. Pero la gente dice, y eso es divertido. Y pasan los años y le están pasando factura el cuerpo. ¿Por qué? Porque actuaron sin pensar. Porque actuaron sin pensar. Porque estaban viviendo el momento y no estaban pensando en el mañana. La frase que caracteriza a las personas que viven en el hoy nada más aparece citada 2 veces en la Escritura. Isaías 22:13 y 1 Corintios 15:32. Y en ambos lados de manera negativa. Y la frase dice, comamos y bebamos que mañana moriremos. Y hay personas que viven así. Comamos y bebamos que mañana moriremos. Isaías 22:13, 1 Corintios 15:32. Ese es el lema de mucha gente, que viven sin pensar que hay un mañana. Vamos a volver a eso de las personas que tienen éxito en la vida. Las personas que tienen éxito en la vida sienten que su existencia tiene un propósito, que están en el mundo para hacer algo, que hay algo que le da sentido a todo lo que hacen. Otra forma de decirlo es lo siguiente. Las personas que tienen éxito en la vida conocen su porqué. Tienen un porqué. Tienen algo que les motiva a actuar. Hay un pensador que escribe varios libros sobre liderazgo. Su nombre es Simon Sinek. Y este caballero dice que antes de usted emprender cualquier proyecto, sea un negocio, una familia, un programa de estudio, antes de hacer cualquier proyecto, usted tiene que contestar 3 preguntas. Primero, ¿qué voy a hacer? Segundo, ¿cómo lo voy a hacer? Pero en tercer lugar, y el más importante es, ¿por qué lo quiero hacer? ¿Qué, cómo y por qué? El qué define las tareas en las cuales nos vamos a embarcar. El cómo define el proceso que vamos a hacer para poder lograr esas tareas. Tanto el qué como el cómo son relativamente fáciles. ¿Usted quiere tener un restaurante? ¿Qué? Voy a tener un restaurante. ¿Cómo? Pues hay que cocinar. Y si usted no sabe cocinar, pues puede aprender a cocinar. El qué y el cómo son relativamente fáciles de determinar y de aprender. ¿Qué es lo que distingue a la persona de éxito de la persona que fracasa? La persona exitosa responde la tercera pregunta: ¿por qué lo quiero hacer? ¿Por qué quiero tener un restaurante?
¿Por qué? ¿Qué es lo que me motiva a tener un restaurante? ¿Qué es lo que me motiva a empezar este programa de estudio? ¿Por qué quiero tener un negocio? ¿Por qué quiero mudarme a este lugar? Hay una motivación y la motivación la tienen clara. ¿Por qué deseas comenzar este proyecto? ¿Por qué deseas invertir el tiempo en la vida, que es el recurso más limitado que tenemos, haciendo esto? ¿Y por qué quieres aprender las destrezas requeridas por ese plan de trabajo? El por qué. La respuesta al por qué es lo que hace la diferencia. ¿Cuál es su por qué? ¿Usted tiene un por qué en la vida? ¿Cuál es su motivación? Esa es la diferencia. Si usted desea ser enfermero porque quiere tener plata, va a fracasar. Pero si usted tiene una motivación de que usted necesita ayudar personas porque su mamá murió joven, o porque usted perdió un hermano, o porque usted pasó por una crisis de salud cuando usted era pequeño y quiere ayudar a otras personas, su motivación va a ser distinta. Usted nota cuando la gente hace las cosas por obligación o por plata, o lo hacen porque tienen una motivación interna. ¿Cuál es su porqué? ¿Usted tiene claro cuál es su porqué en la vida? Usted tiene un porqué en la vida que le dirige. Cuando nosotros vamos a la Biblia, encontramos historias de los más grandes líderes del mundo antiguo. Moisés, uno de los más grandes líderes que jamás ha vivido. David, el más grande rey que tuvo Israel. Esdras y Nehemías, quienes reconstruyeron la ciudad de Jerusalén. Cuando usted va a Jerusalén todavía se están encontrando parte de los muros que ellos reedificaron. Esther, aquella mujer que podía pasar por persa, pero a la hora de la verdad dijo quién era. Grandes líderes. ¿Y qué me dicen del líder más grande que ha habido en la historia del mundo? Jesús de Nazaret. Jesús se estudia en las universidades, en todos los lugares donde dan licenciaturas y doctorados sobre liderazgo. ¿Sabe por qué? Porque Jesús creó un nuevo estilo de liderazgo. El liderazgo de servicio. Él lo definió así en Marcos 10:45, porque ni siquiera el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar la vida en rescate por muchos. Si usted lee esos versículos finales, esos versículos del capítulo 10, ¿qué va a encontrar? Que Jesús contrasta su liderazgo. Y dice que los reyes de este mundo lo que quieren es acumular dinero, fama, poder, pero Él vino a servir. Y ese es el más alto nivel de liderazgo, el liderazgo de servicio. Podríamos hablar de todos esos líderes, pero hoy quiero enfocarme en el ejemplo del apóstol Pablo. El ejemplo del apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue uno de los más grandes líderes del primer siglo. Es más estudiado que la mayor parte de los emperadores romanos de la época. Es más conocido que la mayor parte de los emperadores romanos de ese primer siglo. ¿Quién era el apóstol Pablo? Empezó como un hombre bicultural y bilingüe. Hablaba 2 idiomas. Conocía 2 culturas. ¿Por qué? Porque él nació en una ciudad que estaba fuera del territorio nacional de Judá. Él nació en una ciudad llamada Tarso, la capital de Cilicia, en el sur del país que hoy llamamos Turquía. Por eso es que crece bilingüe, porque el idioma que se hablaba en Tarso era el griego, pero él venía de una familia judía que hablaba en lengua hebrea. Y como todas las personas bilingües, tenía 2 nombres, uno en cada idioma. Su nombre hebreo era Saulo, en honor al rey Saúl, que había sido de la tribu de Benjamín, y él venía de la tribu de Benjamín. ¿Quién era Pablo? De acuerdo al libro de los Hechos de los Apóstoles, como lo acabo de decir,
fue un hombre nacido en Asia Menor, en ese país que hoy llamamos Turquía, que después emigró a Jerusalén, donde estudió y se hizo maestro de la ley, se hizo rabino judío. Tarso no era una ciudad poco importante, sino era una ciudad muy importante, al punto de que en el mundo habían dos grandes bibliotecas. La primera y más grande estaba en Alejandría, en Egipto. La segunda estaba en Tarso. Eso quiere decir que la ciudad estaba llena de intelectuales, de personas que eran maestros de oratoria, de retórica, de leyes. Y él se cría en ese ambiente donde hay un bullicio literario, hay poetas, hay personas que escriben historia. Y él se cría en ese momento, esa crianza que tuvo fue en ese lugar donde había mucha actividad intelectual. Pero habiendo recibido esa educación griega, él va a Jerusalén y estudia con uno de los más grandes maestros de la ley de la época, un hombre llamado Gamaliel, que era un maestro de la ley de Moisés. Este hombre, cuando era joven, viviendo en Jerusalén, experimentó un cambio en su vida. Y a veces nuestros cambios son negativos. Él tuvo un cambio muy negativo. Déjeme contarle Chile, cómo fue que pasó. Le acabo de decir que el primer idioma de Saulo era el griego. En Judea, en Jerusalén, había muchas personas judías que habían nacido fuera del territorio nacional y que su primer idioma era el griego. Y por eso en Jerusalén habían 3 sinagogas, el lugar donde se reunían los judíos a adorar los sábados. Habían 3 sinagogas donde el culto no era en hebreo, sino en griego. Y la sinagoga más grande de todas esas se llamaba la sinagoga de los libertos. Usted me va a decir, hermano Pablo, yo nunca he leído eso en la Biblia, pero está ahí. Lo vamos a ver en un minuto. La Biblia nos dice, en el libro de los Hechos, que la sinagoga de los libertos estaba compuesta sobre todo por extranjeros, por judíos que habían nacido fuera del territorio nacional, lo que se llama la diáspora. Esa gente entraron en lucha contra un líder cristiano cuyo primer idioma también era el griego. Tenía un nombre griego que quiere decir corona. Se llamaba Estefanás. En su Biblia y en la mía se mencionan como Esteban. Esteban fue un líder cristiano de segunda generación y era el líder de un grupo que le decían el grupo de los 7. Y él entró en controversias, en diálogos amargos, en disputas, en debates con la gente de la sinagoga de los libertos. Y la gente de la sinagoga de los libertos terminaron levantando acusaciones falsas contra Esteban, logrando su arresto y llevándole a juicio ante la legislatura colonial judía. Y usted me va a decir, hermano Pablo, ¿dónde está eso en la Biblia? Búsquelo. Capítulo 6 del libro de los Hechos, versículos del 8 al 12. Como Esteban estaba lleno de la gracia y del poder de Dios, realizaba grandes prodigios y señales entre el pueblo. Pero unos que eran de la sinagoga llamada de los libertos, ¿lo ve que se la menciona ahí? Y otros que eran de Cirene, Alejandría, Cilicia y Asia, se pusieron a discutir con Esteban. Pero como no pudieron superar la sabiduría y el espíritu que Dios le daba, sobornaron a otros para que dijeran que habían oído a Esteban blasfemar contra Moisés y contra Dios. O sea, levantaron acusaciones falsas. De esa manera soliviantaron al pueblo, a los ancianos de los escribas, los cuales se lanzaron contra él y con lujo de violencia lo llevaron ante el concilio. Este es el origen de los problemas de Pablo. Por eso es que Saulo se radicaliza. Usted me va a decir, pero ahí no se menciona a Saulo. Usted tiene razón, pero si usted ve bien el versículo 9, dice que había gente allí en esa sinagoga de Cirene,
que es el país que hoy llamamos Libia, Alejandría, que está en el país que hoy llamamos Egipto, y de Cilicia. Y yo le dije que la capital de Cilicia era, ¿qué ciudad? Tarso. Probablemente la sinagoga donde adoraba Saulo era la sinagoga de los libertos. Este muchacho se radicalizó. Saulo se radicalizó. ¿Qué quiere decir eso? Que se puso violento y empezó a utilizar la religión para matar, para perseguir, para hostigar gente en el nombre de Dios. Nosotros vivimos en un mundo donde hay personas que han radicalizado sus religiones. Por ejemplo, la inmensa mayoría de los musulmanes son gente sumamente pacífica. Sumamente pacífica. Pero hay unos poquitos que se han radicalizado. Y esos poquitos se convierten en terroristas. Entonces, desgraciadamente, pues acusamos a todos los musulmanes de ser terroristas. Y nosotros no nos imaginamos que hay partes del mundo donde esa gente conviven los unos con los otros sin problema. Hay gente que se radicaliza. Y cuando la gente se radicaliza, nosotros entonces, ¿qué encontramos? Que empiezan a utilizar la fe para perseguir a los demás. Y permítanme decirle, hay personas musulmanas que se radicalizan. Hay personas judías que se radicalizan. Y hay personas cristianas que se radicalizan. En este caso, este joven Saulo jugó un papel crucial en el arresto y la ejecución de Esteban. Mire lo que dice Hechos capítulo 7 del 57 al 59. Pero ellos, está hablando de las personas que habían arrestado a Esteban, pero ellos lanzando un fuerte grito, se taparon los oídos y arremetieron contra Esteban. Y lo sacaron de la ciudad. Eso quiere decir que lo iban a matar. Lo sacan de la ciudad para no contaminar la ciudad con su muerte. Y lo apedrearon. Usted sabe lo horrible que debe ser morir a pedradas. Los testigos falsos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y mientras lo apedreaban, Esteban rogaba: Señor Jesús, recibe mi espíritu. O sea, que el que estaba organizándolo todo, ¿quién era? Saulo. Desgraciadamente, cuando la gente prueba la violencia, a veces les gusta y la siguen practicando. Y a partir de ese momento, Saulo se radicaliza. Y él empieza a perseguir y a hostigar a toda la gente que seguían lo que en aquel momento le llamaban el camino, porque estamos hablando de una etapa tan temprana en la historia del cristianismo que todavía no se utilizaba el nombre iglesia para hablar del pueblo de Dios. Y ellos mismos se decían a sí mismos el camino, los del camino. Eso está en Hechos 9:2, 19:9 y 23, 22:4, 24:14, 25:22. Todas esas veces se menciona a la iglesia, pero se le dice el camino. Y Saulo empieza a perseguir a los del camino. Empieza a perseguir a aquellos que creían que Jesús era el Cristo, el Mesías, el ungido de Dios, venido a salvar al mundo. ¿Qué era lo que creía el movimiento de Jesús? Sépalo bien todo el pueblo de Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Así que Saulo empieza a perseguir a todos aquellos que confiesan a Jesús como Señor y Cristo. La muerte de Esteban marcó un antes y después en la vida de Saulo. Hechos capítulo 8, versículos del 1 al 3, nos dice
de los actos cobardes de este hombre. Saulo estuvo de acuerdo con la muerte de Esteban y ese día se desató una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y muchos se dispersaron por las tierras de Judea y de Samaria, menos los apóstoles. Y mientras que unos hombres piadosos levantaron a Esteban y lo enterraron y lloraron mucho por él, Saulo hacía destrozos en la iglesia. Entraba a las casas y arrastraba a hombres y mujeres y los llevaba a la cárcel. Saulo se ha radicalizado. Todo lo que aprendió de las escrituras hebreas lo ha olvidado. Está utilizando la palabra de Dios para matar y para destruir, no para edificar, no para bendecir. Y él creía en su mente que él era el gran salvador del judaísmo. Que él estaba salvando al judaísmo ¿de qué? De esta superstición maliciosa que era el movimiento de Jesús. El problema es que cuando usted pelea con Dios, va a encontrar pelea, ¿sabe? Cuando usted anda de malas con Dios y se enfrenta a Dios, Dios viene a su encuentro. Y prepárese para lo que le viene cuando usted reta a Dios. Saulo, en su ignorancia, ve que la gente que le está persiguiendo se están yendo a otros países. Y él dice, bueno, lo que he hecho es que ahora la iglesia está creciendo más porque la gente está yendo a otros lugares a predicar. Así que él va donde las autoridades y le dicen, denme la autorización, conviértame aquí en un diputado, un alguacil para ir a arrestar a esa gente que se fueron de aquí. Y así él llega a Damasco. Y cuando está entrando a la ciudad de Damasco, usted ha escuchado esa historia, ¿verdad? Él tiene una visión. Escucha la voz del cielo que le dice, Saulo, Saulo. Cuando usted vea dos veces que se dice el nombre dos veces de alguien en la Biblia, es un regaño. 3 es un llamado, 2 es un regaño. Saulo, Saulo, la voz le está regañando. ¿Por qué me persigues? Note que la voz no dice, ¿por qué persigues a mi pueblo? ¿Por qué persigues a la iglesia? ¿Por qué me persigues a mí? Y note que a pesar de ser un religioso, era completamente inmaduro espiritualmente, no tenía discernimiento. Tenía vista física, pero no tenía vista espiritual. Lo que responde Saulo es, ¿quién me está hablando? En la Biblia, por lo regular, cuando hay una experiencia así, quien le habla es un ángel a la gente. Lo menos que él esperaba es que la voz dijera, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Yo quiero que usted se ponga en ese momento en la vida de Saulo. En un segundo, todo lo que él había construido se derrumbó. En un segundo. Un minuto atrás, él se creía que era el gran salvador del judaísmo. Ahora se da cuenta que él era un teólogo fatulo que no tenía discernimiento espiritual. Hasta hace un minuto, él estaba orgulloso de haber perseguido y aún ejecutado a Esteban. Después que se encuentra con Jesús, se da cuenta que el hereje no era Esteban, era él. Y que él había matado a un inocente. Déjeme decirle, a uno la vida le puede cambiar en un minuto, para bien o para mal. Y en este caso, en ese momento, Saulo se da cuenta lo perdido que estaba. Hay una enseñanza que no está en la diapositiva, pero yo se la quiero dejar. Pastor, usted la va a usar por muchos años. Usted va a predicar más que yo, usted es mucho más joven que yo. La gente perdida no sabe que está perdida. ¿Lo escuchó bien? La gente perdida no sabe que está perdida. La mayor parte de los alcohólicos no saben que son alcohólicos.
Y dicen, no, esto yo lo puedo dejar cuando quiera, hasta que tratan de dejarlo. La mayor parte de las personas adictas no saben que están adictas. Y dicen, no, esto yo lo puedo dejar cuando quiera. Trate. Y entonces se dan cuenta que no pueden. Saulo, siendo un religioso, estaba perdido y no lo sabía. ¿Por qué? Porque su vida no tenía una motivación. Él no tenía un porqué. Él no tenía una meta que dirigiera su vida. Él se estaba dejando llevar por la borrachera que da el poder abusar de otros de manera impune. Pero todo lo que usted hace en este mundo, usted lo va a pagar. Todo. La vida no es gratis. La vida tiene un costo. Y ese mal que usted hace, usted lo va a tener que enfrentar. Hermano Pablo, Dios perdona. Sí, Dios perdona. Pero el hecho que Dios perdone no quiere decir que Dios le va a dejar a usted impune. Si usted sigue leyendo en el capítulo 9 de la historia, usted va a encontrar que el Cristo resucitado se le aparece a una segunda persona en ese capítulo 9 del libro de los Hechos, un hombre llamado Ananías. Y cuando Jesús le habla, inmediatamente él dice, heme aquí, Señor. O sea, él no fue como Saulo, que no sabía quién le estaba hablando. Él sabía que era Cristo Jesús el que le estaba hablando. Pero cuando Cristo Jesús le dice, necesito que vayas y ores por Saulo, Ananías se niega. Y dice, Señor, ese hombre es un matón. Ese hombre está llevando a la gente presa. En la versión revisada mexicana, lo que Ananías le dijo, que lo mandan por un tubo y que se refunda en la cárcel. Pero Jesús le dice, tienes que ir porque yo lo he llamado. Segundo, él ha visto en visión que tú vas, que un hombre llamado Ananías va. Note lo que le estoy diciendo. Saulo, cuando tenía vista física, no tenía vista espiritual. Cuando pierde la vista física, ve en el espíritu que alguien va a orar por él. Y hay unas palabras que nosotros por lo regular le pasamos por alto. Y es cuando Jesús contesta la preocupación de Ananías. Y no te preocupes, ¿tú crees que él se va a ir sin castigo? No. Yo le voy a enseñar lo mucho que tendrá que sufrir por mi nombre. Y Ananías, haciendo de tripas corazones, va al donde el perseguidor de la iglesia y ¿sabe lo que le dice? Hermano Saulo. Esas palabras no salieron fácilmente. Pero quiero volver a ese momento de encuentro. En el libro de los Hechos se narra el encuentro de Saulo con Cristo 3 veces. Noten lo que dice el capítulo 26, versículos 14 al 18. Capítulo 26, versículos 14 al 18. Este es Saulo, este es Pablo ya, usando su nombre greco-romano, contando su historia. Y entonces oí una voz que me hablaba en arameo y me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Si usted no entiende eso, el aguijón era una punta de metal que le ponían a las carretas, de manera que si el caballo empezaba a tirar patadas, se hacía daño. Es una manera de decir, tú eres como un caballo salvaje tirando patadas y el único que te está haciendo daño eres tú. Yo pregunté, ¿quién eres, Señor? Y el Señor me dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ponte de pie, que me ha parecido a ti, porque tú vas a ser ministro y testigo de lo que has visto y de otras que aún te voy a mostrar. Yo te libraré de tu pueblo y de los no judíos, y quiero que vayas a ellos, para que les abran los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás al poder de Dios, para que por la fe en mí reciban el perdón de sus pecados y la herencia de los que han sido santificados. Jesús le dio una misión. Jesús le dio una misión. O para utilizar lo que le dije al principio de la plática, Jesús le dio un porqué. Ahora tu vida va a tener propósito. Ahora tu vida tiene una meta. Ahora tu vida se dirige a algún lugar.
Porque tú vas a ir a anunciarle a la gente que está perdida la palabra del Evangelio para que abras los ojos, les abras los ojos, se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás al poder de Dios, para que por la fe en mí reciban el perdón de sus pecados y la herencia de los que han sido santificados. Ahora su vida tiene una misión. Ahora su vida tiene un propósito. Ya él no es una persona que está perdida. Ya él no es una persona que anda como un caballo salvaje tirando patadas a lo loco. Ahora su vida tiene un plan. Ahora su vida tiene un propósito. Ahora su vida tiene un sentido. Porque el Evangelio nos da propósito y sentido en la vida. Pasaron muchas cosas en su ministerio. No se las puedo contar todas. Pero una fue que en un momento él le escribe una carta a la iglesia que está en Roma. Y aunque físicamente es la misma persona, ya no era el mismo hombre. El hombre que escribe ahora no es el hombre violento y cobarde que aún arrastraba a mujeres. ¿Cómo se define? Yo, Pablo, siervo de Jesucristo, siervo, esclavo de Jesucristo. Ya yo no soy el hombre prepotente que se cree que es la mamá de Tarzán. Yo soy esclavo de Jesucristo. Llamado a ser apóstol y apartado para el Evangelio de Dios, conforme al Espíritu de Santidad, fue declarado Hijo de Dios con poder por su resurrección de entre los muertos. Ahora yo predico esto. Ahora es que yo tengo un sentido de propósito. El versículo 5 dice, por medio de Jesucristo recibimos la gracia del apostolado, para que por su nombre llevemos a todas las naciones a obedecer a la fe. ¿Qué es el apostolado? En griego la palabra apostelo quiere decir enviar. Cuando usted enviaba a alguien a hacer algo, ese verbo es apostelo. El apóstol es la persona que usted envía a hacer algo. La mejor traducción para esa palabra es misionero. De Cristo hemos recibido la misión. De Cristo hemos recibido la misión, el apostolado. Esta iglesia tiene una misión. Esta iglesia tiene un propósito. Esta iglesia tiene sentido. Esta iglesia no está aquí porque pasó por ahí alguien y dijo, vamos a hacer una iglesia ahí. No, esta iglesia está aquí porque es parte del plan de Dios. Esta iglesia está aquí porque tiene una misión, tiene una tarea misionera, tiene un apostolado. Y ese llamado es para todos nosotros. Ese llamado es para todos nosotros. No es solamente para el pastor, no es solamente para los ancianos gobernantes, no es solamente para el diaconado. Es un llamado a toda persona de fe, a toda persona creyente. El apóstol Pablo lo define de la siguiente manera: a todos ustedes que están en Roma, los amados de Dios que fueron llamados a ser santos. Llamados a ser santos. Tenemos un llamado a la santidad. Tenemos un llamado a vivir de una manera diferente. La santidad quiere decir vivir de acuerdo a los valores del reino de Dios. Que usted no vive de acuerdo a los valores del mundo. Que usted vive de acuerdo a los valores del reino de Dios. Hermano Pablo, ¿y cuáles son esos valores? Facilito, vaya al capítulo 5 de Gálatas. El capítulo 5 de Gálatas, versículo 22 en adelante, usted va a encontrar que Pablo habla del fruto del Espíritu. Es como un racimo que da 9 frutos distintos. Amor, gozo, paz, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, dominio propio. La gente de fe vive de acuerdo a los valores del reino de Dios. Y Dios nos llama a vivir de acuerdo a esos valores. Dios nos llama a vivir de acuerdo a esos valores. El llamado a la santidad es un llamado a encontrar nuestro porqué en el Evangelio de Jesucristo. Su vida tiene un propósito. Su vida tiene un sentido. Hay un porqué.
Si usted es una persona de fe, yo le animo hoy, le exhorto hoy a usted en oración y en ruego, decirle al Señor, revélame el porqué de mi vida, mi propósito. Revélame lo que yo debo hacer en mi vida.